Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Economía de Opción. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida, amigo y servidor Mauricio Juárez. Queremos compartir un agradecimiento a todas las personas que nos hacen favor de vernos en este momento que estamos saliendo al aire a través de TV UAC en el canal 24.1, desde Ciudad Universitaria en la Universidad Autónoma de Querétaro. De la misma forma estamos en los canales 24 de Total Play y de Axtel, en el 124 de Megacable, en el 14 de Easy, y de la misma forma a través de redes sociales estamos en la plataforma de TV UAC y de Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. Muchísimas gracias por acompañarnos y quiero dar la más cordial bienvenida a mi compañero, al maestro Sergio Ledesma. Estimado Sergio, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Bien, amigo, buenas tardes. Con el gusto de saludarte también y darle la bienvenida a nuestro auditorio a este programa adicional y con un tema bastante interesante que ya estarás presentando ahorita. ¿Verdad? Pues es un gusto de verdad y de la misma forma queremos dar la más cordial bienvenida a un gran amigo. Él es el maestro Rodolfo Muñoz Vega, una persona muy conocida aquí en la entidad, y de la misma forma que nos hace el favor de compartirnos su agenda el día de hoy, de participar con nosotros. Estimado Rodolfo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. A todo dar, mi querido Mauricio, muchas gracias por la invitación y un gusto platicar con todo tu público. Con todo gusto, amigo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y venir a platicar con nosotros el día de hoy un tema tan importante. Estamos próximos a tener ya definidos cuáles van a ser los planteamientos para nuestra ley de ingresos y egresos del 2024, pero el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de las salidas del dinero, ¿no? A ver, ¿qué es lo que siempre crea? ¿A dónde va? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Y dónde quedó la del año pasado? ¿Dónde va a quedar este? Así es, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto, estimado Rodolfo, pues si nos puedes compartir para ir abriendo, pues ahora sí que tema aquí con nuestro auditorio, pues siéntete con toda la confianza de poder participar con nosotros. Ya se acabó el mes de septiembre y septiembre es un mes, yo siempre le he dicho, que es mágico para los que nos dedicamos a estudiar la parte fiscal. Sí. ¿Por qué? Porque el 8 de septiembre ya tenemos muchos años que estamos acostumbrados y pues cuando no existía el internet y no existía toda la tecnología teníamos que ir a México a buscar esa copia en la Cámara de Diputados de lo que eran los criterios de política económica y lo que eran las famosas reformas fiscales. Exacto, un librote. Un librote que teníamos que estudiar y nos encantaba estudiarlo, nos encantaba aprendérnoslo, nos encantaba desaprendérnoslo porque no todo pasaba y después nos hacíamos bolas entre qué era lo bueno, qué era lo malo, y de ahorita a lo que viene siendo el mes de enero, pues nos la pasábamos todos los que nos dedicábamos a esto del estudio fiscal, leyendo y intercambiando estampitas, así como que ya tienes tú la propuesta de tal partido o de tal pelado, y así nos la íbamos llevando. Era una época muy bonita del año que se ha ido acabando. ¿Por qué? Porque llevamos pues prácticamente un sexenio sin reforma fiscal, con unos niveles de recaudación chulos de bonitos y pues con una cuestión interesante donde el gasto se nos empieza a ir de control. Creo que el siguiente año es un año, todos los últimos años de gobierno son años diferentes. ¿Por qué? Porque abrimos lo que viene siendo la alcancía por temas electorales. Entonces, aquí traemos una cuestión muy interesante. Último año de gobierno, cambio en lo que va a ser el titular del Ejecutivo. Claro. No sabemos si de partido o no de partido, de alianza o de bloque o lo que vaya a suceder. Pero eso nos pone en un contexto todavía muy diferente del análisis que tendríamos que hacer en función de que si es un análisis para acabar con la pobreza o para mejorar las cuestiones de salud o para incrementar nuestro nivel de matemáticas o de español o de cultura o solo para ganar una elección. Entonces, ¿para que se vea bonito? O para que se vea bonito. Entonces ahí es la parte que traemos. No sé, tú siempre eres el que estás así como que estudiando, si extrañas esas reformas fiscales. Ay, decía que sí. Antes sí, es que andabas correteando el diario oficial de la Federación, que hasta te suscribías para que te llegara en papelito, ¿no? Sí. Y te emocionabas subrayándolo todos los días y como le daba el sol, pues luego era muy amarillo. Pero, padre,
Y creo que, vete, has tocado esos puntos importantes de cómo ha venido evolucionando también y sobre todo esa rapidez de la información que por hoy tenemos. Tanto así que hoy alcanzamos a identificar de una manera tan rápida del 8 de septiembre, el mero 8 de septiembre ya sabías cuánto pretende recaudar el 8, ¿no? El Estado. Hoy es 9, hace un mes exactamente. Hace un mes. La Federación, el Ejecutivo Federal, con esa propuesta de una ley de ingresos de la Federación, que como bien dice Curro, pues se debe de presentar a más tardar el 8 de septiembre y hay una fecha exacta para que quede aprobado. La van a aprobar, los diputados tienen que estar aprobados el 20 de octubre. Estamos a 11 días de que quede aprobado por diputados. 31 de octubre, senadores. Estas dos es la ley de ingresos nada más, que tiene que ir por cuestiones de el Congreso, diputados y senadores. Y 15 de noviembre, únicamente diputados para efecto del gasto. Y ahí debe arrancar ya para saber en enero qué va a ocurrir. Y en enero ya vemos. Y en esa parte creo que resulta importante observar cuál es ese nivel de ingresos que se espera para este año 2024 y que en este año 2024 hagamos ese punto comparativo contra lo que se tenía el año 2023 en un incremento real, no sin antes observar, y creo que bueno, como punto de partida, y que luego también podamos platicar de realmente quién aporta toda esa cantidad que se requiere para el gasto público, los gastos públicos, ¿no? Que es una cantidad bastante importante, tiene un incremento, y si nos lo permites, pues, platicaremos. Ya te iba a decir Curro, pero mejor te digo Rodolfo. No, si me dices Rodolfo no te voy a contestar. Él se vio muy propio. Sí, se vio muy propio, más porque nuestro amigo se llama Curro, pero alias Rodolfo Muñoz. Alias Rodolfo Muñoz, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, que platiquemos de esa parte y luego veamos de cómo se clasifican esos ingresos, de dónde vienen, y compararlo con el presupuesto de ingresos para que nos platiques, ¿no? Y fíjate, todavía estamos hablando que esto fue hace un mes exactamente. Y hace un mes, los mismos criterios de política económica nos decían que estaban planeados lo que son los ingresos y los gastos en un contexto económico, vamos a llamarlo calientito, de crecimiento. No solo está creciendo México, están creciendo muchas economías, y hay una parte después de ese rebote que hubo con lo que todos hemos estado viendo del COVID y el rebote. Y bueno, ahorita estamos en una cuestión donde hay contexto económico mundial de crecimiento. De hecho, México va a romper récords de crecimiento en una manera muy, muy interesante. Luego estamos en un contexto de baja inflación. No solo México la está controlando, Estados Unidos la está controlando, y hay un tema mundial donde la inflación se está desacelerando. Y sin embargo, las tasas de interés van a seguir iguales. ¿Iguales cómo? Igual de altas. Claro. ¿Por qué? Porque ya se habla que en México va a haber movimiento de tasas hasta marzo del año que entra. Nos vamos a seguir quedando con la tasa, es el 11.2, 11.25, 11.3 vamos a redondearlo. Y en este contexto económico mundial hacia arriba, inflación hacia abajo, tasa de interés igual, y un déficit importante, el déficit más alto en lo que va del siglo. ¿Por qué? Porque pues ya veníamos acostumbrados a cierta política donde pues lo que entraba salía, y ahora pues vamos a estar en lo que entró, pues no alcanzó, y tendremos que meterle un poquito más. Entonces, y más, como dices, más que el promedio de muchos años, ¿no? Más que el promedio de muchos años, porque todavía en lo que fue el segundo periodo, vamos a decirlo, presidencial, después de Fox, que el segundo es el de Calderón. Calderón traía ya también un déficit con el que había estado trabajando. Peña Nieto se va a trabajar sin déficit, y ahorita habíamos estado sin déficit, no habíamos tenido incluso endeudamiento por cuestión de la pandemia. Muchos países apoyaron y hubo muchos programas. Nosotros no nos aventamos nada en cuestión de meternos a deuda por ese tipo, pero para un periodo pues de final de sexenio, ahí sí vamos a tener la intención de meterle a la deuda y a pedir prestado a tasas altas. Entonces, y que de alguna manera, de todos modos, en los años anteriores sí existía la autorización del legislativo al ejecutivo a que existiera un nivel de endeudamiento, ¿no? Claro. Hasta antes me lo sé, creo que el artículo 4 de la ley de ingresos, o el 5. ¿Te acuerdas de la cantidad? Él siempre estaba en el 5%, sí. El 5% el año pasado siempre lo hemos llegó tenido. al 11, o 1.130.000.000 el 5% andábamos en esa parte, pero no lo usábamos. ¿Por qué? Porque teníamos el autorizado pedir prestado, pero habíamos hecho nuestro presupuesto, lo que entró,
Salió. Hasta parecía informe de gobierno, ¿no? Sí. Señores, vamos a informar De los que lo que 70s. entró, salió. Y listo, o sea, ya era fantástico esa parte. Ahorita sí vamos a tener que entrar a ver cómo vamos a estar en esa parte del déficit. Sobre todo porque platicas y como bien refieres, ¿no? Viene de una aceleración o de una reactivación en el tema de la economía y eso pues nos vino a dar un planteamiento diferente a lo que estaba incluso conceptualizado. Entonces es una realidad diferente a la que se pensaba. Y fíjate cómo cambia el mundo de rápido, porque cuando se publica esto, ya con ese panorama que es el que trae, no había huelga en la parte de autos en Estados Unidos. Y no había un conflicto bélico, el único que traíamos era el de Rusia y Ucrania, pero llevamos un fin de semana de terror en lo que está pasando entre Israel y Palestina, y esas dos, eso le puede volver ya. Parece ser que lo que estamos hablando hace un mes, donde no había huelga, donde no había un conflicto bélico tan severo y tan así, y quizás más peligroso porque se está complicando mucho la situación geopolítica, todo lo que va a ser el Medio Oriente, por lo que he estado leyendo, que se va incluso a recomponer lo que va a ser el Medio Oriente. Ahí vamos a tener que ver simplemente con lo que pasó en estos días. El día de ayer y el día de hoy, el precio del petróleo, pues ya estuvo súper diferente a lo que estamos planteando en la cuestión del precio del petróleo. Estaba buscando aquí el precio del petróleo en cuanto iba a venir. Era creo que 57, ahorita lo reviso aquí en mis apuntes. El petróleo, $56.7 el barril, y del viernes ahorita ya tenemos un incremento en los precios reales del más del 5%, y no sabemos qué va a pasar esta semana en cuestión de precios del petróleo. Entonces, todo lo que estamos manejando, estamos en un contexto de hiperinformación y pues Demasiado rápido. no sabemos qué va a suceder porque eso no estaba, pues nadie lo había notado en lo que pudiera estar pasando económicamente. Y que incluso dentro de los criterios estaba, por ejemplo, el dólar, ¿no? También el precio del dólar o la cotización, y que sí ha cambiado de una manera importante respecto de lo que se planteaba en el paquete económico a lo que hoy mismo existe. Chulada del dólar, tipo Una de cambio. variación. Ajá, el tipo de cambio al final del periodo para el 2023 se estimaba en 17.3 y final del 24 17.6, como si los 17 nos fueran a durar toda la vida. Veníamos de los 20 para abajo y nuestro superpeso. No chequeo hoy, ayer estábamos en 18.5, 18.6, ahorita reviso cómo cierra, pero ya nada hay más una variación importante. la variación. Claro. Todo esto indicaría que por todas las variables y por todo lo que hay tendríamos que regresar, pero ya no es solo el efecto México, Estados Unidos, que es la parte que estábamos viendo. Estados Unidos le va a tener que entrar durísimo a lo que va a ser conflicto bélico, no va a poder estar tan al margen como estuvo en la parte de lo que es con Ucrania y Rusia, y aquí sí se puede esto descomponer en materia macroeconómica, y creo que no nos conviene a nadie venir. Estamos apenas saliendo de lo que es la recesión del COVID, nos estamos empezando a recuperar, estamos tomando toda esa cuestión de la relocalización, el famoso nearshoring, que nos está viendo maravilloso en ese tema en México, pero aquí sí podríamos estar teniendo otro tipo de cuestiones. Hay que ver cómo va a cerrar la inflación. Inflación, el estimado del cierre era 4.5 y para el 2024 3.8. Regresar a niveles inflacionarios de pues verdaderas políticas neoliberales. Y que hoy, perdón, pero es que me da risa esa parte. Pero pues, cómo la inflación más o menos va acorde incluso a lo que hoy alcanza a existir, ¿no? Hoy se publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor y alcanza una inflación anualizada justamente en el 4,5%. 4.5. Entonces ahí esa coincidencia como que va jugando bien, ¿no? Como si lo tuvieran planeado. Sí, todo sube menos el índice. Sí. Vamos a ponerlo a 4,5. Vamos a ponerlo a 4.5. Bueno, lo que puedas controlar, pues platícalo. El precio del jitomate. Sí, lo que no puedas controlar, eso déjalo con un margen. Y precisamente, ahorita nos estabas platicando que pues realmente hay manifestaciones de temas macroeconómicos en los cuales no estaban ni siquiera contemplados y que evidentemente, aunque estuvieran contemplados, no tenemos la capacidad económica nuestro país para poder hacer frente tan eficientemente hablando para el tema económico. ¿Por qué? Porque nuestra economía no es una economía sola, sino que depende de otras economías. Bajo ese esquema, Curro, y ahorita lo que nos platicabas al inicio, que dices, bueno, realmente el problema no es lo que generamos, el problema es
¿En qué nos lo gastamos, no? ¿Cómo visualizas tú? ¿Qué escenario, qué planteamiento tienes tú conceptualizado en este esquema? ¿Será necesario realmente la forma en cómo se está invirtiendo o es un gasto? No, es toda una cuestión quizás un poco más compleja. Cuando yo hablo del problema que tenemos no es de ingreso, es de gasto. Quizás es porque pues me quedó mi corazoncito con las autoridades fiscales y respeto mucho lo que hacen bien. y cómo lo hacen. Pero si al final te dicen que tienes que estar recaudando los 9 billones 0.66, bueno, 0.66 lo que vamos a gastar, vamos a recaudar un poquito menos. El Servicio de Administración Tributaria, que es el encargado de administrar y ver cómo vamos a cubrir con el presupuesto, creo que está haciendo bien su chamba y llevamos varios años acostumbrados a que si va a recaudar uno, recauda 1.1. Sí. Si va a recaudar 1.5, queda en 1.6. O sea, la chamba al final de recaudación se está armando. Bueno. Al final hacemos un presupuesto y el presupuesto en términos de dinero siempre se cubre. Claro. Y ahí es donde tendríamos que estar, yo digo, reconozco la labor que hace. No nos gustan las cartas de invitación, no nos gustarán las revisiones, no nos gustará ahorita, yo que me quedo mucho, Servicio de Administración Tributaria, no nos mandes mensajes el viernes al mediodía. No dejan descansar. O sea, me llega, te llegó un mensaje a tu buzón tributario y mi corazón empieza a hacer así. El lunes lo abro yo, ¿qué es una cancelación de factura? Vemos que es una cancelación. Es una devolución. Todos, o sea, ¿qué les cuesta? Manden esas noticias. Para eso son los lunes. Los lunes es para gastar. Por ley debería decir, solo te va a llegar buzón tributario de lunes a jueves. Esos son buenos para el 6 de enero. ¿Qué les cuesta? O sea, aquí la cuestión es, si no nos gustará todo eso que está manejando, ni todo lo que nos manda toda la ahora sí, inteligencia artificial que está manejando todas esas cuestiones, pero están cumpliendo con el presupuesto. El problema es en qué carambas nos lo vamos a gastar. Exacto. Y en ese en qué carambas nos lo vamos a gastar es donde empezamos a ver toda la recomposición de lo que viene siendo el gasto y de entrada lo que va a ser la parte de las entidades federativas se van a quedar con menos lana porque aquí vamos a jugar a la cobijita. Para donde yo jale y me tape, pues voy a descobijar al de junto. Y pues sí, todos los estados que no tengan una verdadera fuente de ingresos propios, creo que se tienen que preocupar y tienen que empezar a ver de dónde van a empezar a recaudar lo que no les va a llegar. Ahí hay una disminución importante. Y de ahí en fuera todo el demás tema, pues se viene en función a qué, pues en función a toda la reducción del gasto. Me gustaría antes de empezar a lo que es el gasto, y lo platicaba ahorita contigo, Sergio, el hecho del análisis que traemos de dónde llega el dinero. El dinero en México se está recaudando desde una forma bastante interesante. Y hay un gráfico, el gráfico 3, el cuadro 3 del gráfico 1, de un documento que deberíamos de revisar cada trimestre, que viene siendo el informe de gestión tributaria que publica el SAT. Ahí viene qué recauda, qué impuesto, qué variación, qué todo. El 0.02 de los contribuyentes, que son los grandes contribuyentes, es decir, 12,857 pelados. Apenas. O sea, 12,000 pelados, no llegamos ni a los 13,000 contribuyentes, que es el 0.02, ellos aportan el 49% de la recaudación. Yo controlando a 12,000 pelados, tengo el 50% de la recaudación. Después el SAT tiene que controlar al 4% de la del padrón, que vienen siendo las personas morales. Es decir, 2,400,000 personas morales. Eso significa el 4% pone el 22. Si redondeamos 50 con 22, traemos pues prácticamente casi el 75%, por no irme. Estoy redondeando, es más fácil. 71%. No seas así. No seas así. El 71% de lo que viene siendo quién
pone para el presupuesto. Y los demás somos los cautivos. El 78% del padrón pone el 26%. No sé si pueden, la siguiente laminita creo que se puede ver mejor. Fíjate, ahí está el 78% que vienen siendo las personas físicas con sueldos y salarios, pone el 26%. ¿Qué nos queda? Nos queda un 3% que ya no lo deberían de condonar. Son los plomeros, los carpinteros, los contadores, los médicos, toda la demás perrada de las personas físicas. Sí. Pues sí, ya no. Oye, que son 11 millones de contribuyentes. 11 millones de contribuyentes, ponemos el 3% de la recaudación. Híjole, ¿cuál fue tu idea que había sacado hace ratito? ¿Cómo íbamos? Hasta dijiste algo maravilloso. Pues que ya no les cobran ya impuesto sobre la renta a esos que están en ese nivel para que se lo gasten y aporten. Sí, la idea era muy buena. ¿Cuánto te salió de renta? 100 pesos. Gástatelo y te lo condono. O sea, recaudas más IVA con que se gaste en su ISR a lo que estaríamos revisando. Todos. Checo para diputado. Vamos a ponerle la primera propuesta, amigo, para que lo digas. Entonces, fíjate, esta es la cuestión del ingreso. El ingreso está siendo totalmente aportado por 2.400.000 contribuyentes, 2.398.000 de personas morales y 12.000 de personas físicas. Esto todavía nos lleva, a estos numeritos, nos lleva a que urge una verdadera reforma fiscal, ahora sí de a de veras. No es porque nos dediquemos a dar cursos y que este sexenio nos haya fallado en que no nos dio una sola reforma. Hemos platicado de la ley de ingresos y de los estímulos. No, hubo una muy buena reforma, no se nos puede olvidar lo que fue la parte del outsourcing, la parte de toda la cuestión de la PTU. Sí. Ahí sí hay una verdadera reforma y creo que sí viene a modificar el esquema de lo que estábamos ahora sí que viene manejando, y creo que va a ser de los grandes éxitos fiscales de este gobierno. El aumento del salario mínimo, el outsourcing y la PTU. Sí, son conceptos, por ejemplo, el outsourcing, como de pronto se convirtió en un aspecto laboral en protección de los trabajadores y repercutió de una manera especial hacia lo fiscal. Claro. Repercutió directamente, fue una política que para mí acabó siendo más fiscal de lo que estábamos viendo. Sí. Y una política de PTU donde todo el mundo está feliz porque sí le va a tocar PTU, pero los que están más felices son los verdaderos grandes emporios donde reparten la PTU topada a 3 meses de salario. Sí, claro. Entonces tú puedes hacer un presupuesto a 15 meses de salario en el año, 16 si dieras 15, un mes de aguinaldo, y te sale mucho más barato que repartir las grandes utilidades. Creo que aquí todo el mundo salió ganón y salió feliz. El gobierno por un lado, y después lo que viene siendo la parte toda, las grandes empresas que fueron bastante beneficiadas. ¿Estarás de acuerdo, Curro, que precisamente en esas modificaciones y en esas reformas viene a dar lo que tú platicabas hace ratito, darle más dinero, más capacidad económica al trabajador, y salen a comprar más? Entonces, viene de una manera indirecta ese beneficio, como tú referías el término, pues tiene más dinero el día de hoy el trabajador que lo que tenía hace 5 años. Pues evidentemente, y que se demostró que no era inflacionario el hecho de aumentarle el salario al trabajador. Ahora, ya el salario mínimo era una burla, era una referencia absurda que solo servía para tenerlo ahí de adorno. Claro. Creo que sí les faltó colmillo a los anteriores para haberlo manejado. ¿En qué se gasta el dinero, Mauricio? Llegando a tu pregunta, el dinero no se está gastando, desde mi punto de vista, en tener más seguridad, en tener mejor salud. ¿En qué no? Así es. Que es inversión, a final de cuentas. El problema es, y si sabemos que el gobierno es el principal gastador en este país, pues se ha llevado todo a 3 proyectos prioritarios. Claro. Toda la lana está en Tren Maya, toda la lana está en Dos Bocas y en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y yo pondría la cuestión, porque incluso hay un decreto que no hemos analizado, el decreto del 5 de junio, si mi memoria no me falla, de estímulos fiscales que no habíamos visto. Incluso hasta muchos creen que es un mito eso de que hay estímulos fiscales, pues que es para invertir en los 10 polos de desarrollo de lo que viene siendo el Istmo de Tehuantepec en el transatlántico, que ese no se le ha hecho ruido, ese nadie lo ha criticado, ese va bajita la mano. Entonces se me hace bastante interesante y creo que ahí sí puede haber un verdadero desarrollo y beneficio. Pero en lo que se refiere al Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto,
Mal que bien, hay un tren. Sí. Mal que bien, hay un aeropuerto. Ahora, que funcionen o no funcionen, y mal que bien, hay una refinería. Señores, aquí hicieron una crítica sumamente constructiva, que los anteriores no pudieron hacer ni un tren, Exacto. ni un aeropuerto, ni una refinería. Sí. Que hayan dicho que se va a gastar 1 y se estén gastando 3, ahí es donde viene la aberración en decir qué está pasando, en qué nos lo estamos gastando. Nos lo estamos gastando de una manera irresponsable. ¿Por qué? Porque no puedes planear un peso y que te acabe saliendo la obra 3 pesos. O sea, ¿de dónde sale el dinero en 6 años? Creo que ahí sí hay un despilfarro. Y si no es despilfarro, es una verdadera mala planeación, que es lo que nos debería estar, vamos a decir, indignando, molestando. ¿Por qué? Porque si no hay más seguridad, porque si no hay más salud, porque si no hay más educación. Entonces ahí es donde podemos decir, el problema no es de ingreso, el problema es que es de gasto. ¿En qué sí hemos tenido cuestión de dinero? En lo que vienen siendo las pensiones y las pensiones de lo que viene siendo la tercera edad. Creo que nadie tiene que estar en desacuerdo con esa ayuda que se está dando a las personas, ahora sí, más desprotegidas, que ya trabajaron toda una vida y que hicieron una serie de esfuerzos por este país. Y ahí hay dinero. Y hay dinero de las remesas. Sí. Ese no viene de cuestión del gobierno, viene de nuestros paisanos, y ahí se empieza a conformar ¿qué? Pues todo este crecimiento que estamos teniendo. Claro. Entonces, pues el problema no es de ingreso, es de gasto. El crecimiento del PIB contra la inflación, ya lo habíamos platicado, vamos a crecer entre el 2.5 y el 3%, la inflación será del 3.8, el precio del barril del 56 y la tasa de interés para el año que entra en 10.7. Y vamos a ver en qué se está gastando. Y estos 9 billones 66 mil millones representa un incremento del 4.3 de los ingresos, un incremento del 4.3 del gasto comparado al año anterior. En lo real. En lo real. Y que viene siendo la parte de la deuda. Las pensiones se van a llevar 1.5 billones de pesos, representa el 22% del gasto total, lo que vienen siendo las pensiones. El costo financiero de la deuda va a ascender a 1.3 billones. La parte del proyecto prioritario, todo se lo lleva el Tren Maya. Y nada más podríamos aquí checar cómo Bienestar el año pasado gastó 434 mil millones y este año va a gastar 543 mil millones. Traíamos aquí una cuestión de incremento realmente interesante. La SEP, Secretaría de Educación, de 421 mil millones, se va a 425. O sea, como que le subieron, yo creo que nomás como por... que sí, como que no. Como que sí, como que no. La Sedena, de 117 millones, se va a 259. Una inversión fuerte. Salud. Pero es la reducción que hubo a la de turismo. Exacto. ¿Por qué? Porque todo se lo lleva a turismo. A ver, turismo teníamos 112 y se va a 1.9. Miles millones de pesos. Sedena de 117 sube a 259, pero este tema es alarmante. Salud, de 219 baja a 96 mil. Entonces decimos, ¿qué va a pasar con el tema de la salud? O sea, ¿de qué me sirve traer lana? ¿De qué me sirve traer muchas opciones si me lo voy a estar gastando no hay prevención en términos de salud? Exacto. El INE se va de 21 a 37 por la cuestión de las elecciones. Y el Tren Maya se lleva 120 mil millones de pesos. Las aportaciones federales de lo que se le da a los estados, en el 23 eran 2.247 y ahora van a ser 2.253, todo en miles de millones. Entonces, los estados también van a empezar a tener problemas en toda esta situación. Realmente un tema importante, estimado Curro, y de verdad se ve de alguna manera, pues hasta de cierta forma comprometedor para el ciudadano, ¿no? Porque tú decías el tema de la salud, ¿cómo le vamos a hacer ahora para poder atender ese esquema? Y ya lo habíamos platicado, alguna vez nos lo habían dicho, realmente no tenemos un esquema de salud para prevenir, estamos con un esquema de salud pues, para sobrellevarlo, ¿no? Entonces, bajo esa consideración viene un tema realmente complicado. Vemos que también se está haciendo ahora inversiones en el término de la seguridad a través de la cuestión militar, no tanto del tema policías, pero pues vamos a ver qué viene. Y pues, ¿qué te parece si ahorita regresando de un pequeño corte, amigo, damos continuidad a esta plática? Va que va. Los esperamos de regreso.
En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. Queremos mandar unos saludos, estimado Sergio, adelante. Sí, amigo, muchas gracias. Agradecerles a todos los que nos están viendo también en este tema. Recordarles que pues pueden enviarnos alguna pregunta en especial que tuvieran ahí, y por lo pronto también pues mandar saludos a la presidenta del colegio, precisamente a nuestra amiga Gaby Flores, a nuestro amigo también Alejandro Jaramillo, que está mandando saludos, y nuestro amigo Alejandro Lizárraga también. Gracias por sintonizarnos, por vernos y seguirnos siempre, amigos. Yo traigo otro saludo. Y Curro trae otros saludos. A José Antonio Vázquez, que ya mandó las fotos aquí. Salimos. Te están viendo en la tele. Salimos muy así. ¿Y tu abuelita? Sí, bastante. Ay, mi abuelita que me está viendo desde Coajimalpa. Ándale, ya ves, todo en orden. Muy bien, pues vamos a continuar, estimado Curro. Nos quedábamos precisamente en que pues el desacierto o la forma no tan agradable o tan interesante es ver que lo estamos gastando de una manera no correcta en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Nos platicabas, previo a irnos al corte, precisamente cuáles son las manifestaciones que se van a dar de incrementos y disminuciones para el próximo ejercicio, en donde veíamos de mucho llamar la atención el tema de la salud, el tema para cuestión militar, pero que de alguna otra forma también pues hay un planteamiento sumamente interesante, ¿no? El tema de las pensiones que platicábamos ayer en receso, precisamente se hacía esa manifestación. Dice, ¿qué va a pasar con las personas que no tengan garantizada la pensión mínima que tenga que cubrir? Evidentemente sabemos que esa la tiene que cubrir por una parte o en gran medida el tema del Estado. ¿Qué va a pasar en ese esquema, Curro? ¿Cómo ves tú que pudiera llegar a ser el Estado para ese tema? El Estado trae un reto importante. ¿Por qué? Porque el Estado, si bien lo estamos mencionando ahorita en los principales rubros que estás mencionando, debería de ser el encargado de crear las condiciones, no solo para estar en un Estado benefactor como nos lo quieren vender. Tendríamos que estar en un Estado generador de oportunidades. Mi papá me contaba la historia, si alguien te pide un pescado, no le des el pescado, enséñale a pescar. O sea, era una manera de cómo nos iban transmitiendo. Yo no sé hasta qué punto estamos cambiando el discurso de llegar a tener un Estado donde queremos que absolutamente nos lo esté dando todo. Nosotros que estamos aquí creemos en la cultura del esfuerzo, estamos transmitiendo aquí en TV UAC, donde para mí la cuestión de la educación debería de ser el pilar del gasto que estamos manejando o que queríamos estar ejerciendo, porque yo teniendo educación, pues voy a generar mejores empleos, voy a generar crecimiento y voy a echar a andar lo que viene siendo ese famoso círculo virtuoso y poder salir de las broncas en las que estamos. Solo podemos salir con educación si esa educación lo que está haciendo nos está llevando a un lugar de mayor eficiencia, de mayor eficacia, de hacer más con menos y de crecer. La idea sería crecer y no tenerle miedo al crecimiento y estar viendo así en función de que el crecimiento, las personas que están generando ese crecimiento son los enemigos de la nación. Creo que ahí sí hay un tema muy complicado en este contexto. Y para mí, la bronca de lo que ha dejado, el problema de este gobierno en materia de gastos no es lo que ha hecho, sino es lo que ha dejado de hacer. Entonces estamos en un tema donde se va a juzgar lo que se ha dejado de hacer. No se va a juzgar en el corto plazo, no se va a juzgar de aquí a las próximas elecciones, se va a juzgar en un tema realmente crítico en qué hicimos con los recursos que tuvimos. ¿Por qué? Porque estamos muy enfocados en el hecho de que parece ser que el objetivo de cualquier gobierno es perpetuarse
en el poder. Y parece ser que el gasto lo vamos a estar ejerciendo en la cuestión de perpetuarnos en el poder. Creo que es algo muy natural y no tendríamos problema si las cosas se estuvieran haciendo pues de manera correcta, pero sí estamos en un gasto muy polarizado. Que es la cuestión ahorita de lo que he estado leyendo en medios y todo, donde ya no están muy de acuerdo todo lo que viene siendo el partido en el poder, porque ellos podrían sacar el presupuesto sin problema alguno, pero se habla de la reducción, no es así tan importante, de lo que va a pasar con el Poder Judicial y de lo que va a pasar con ciertas áreas donde hay una reducción del gasto. Entonces yo me voy a la parte, y para mí sería, el problema está en el gasto, porque el gasto que estamos ejerciendo, sí, la verdad, nos está llevando a un mejor lugar. Estamos solucionando lo que vienen siendo los problemas del corto plazo, pero el largo plazo, que lo estamos aventando, el largo plazo no va muy lejos. El largo plazo se llama 2025. El que llegue a ocupar la silla presidencial no va a traer todas consigo, no va a traer el Congreso como vaya a traer, o eso quizás esperamos para que haya cierta, vamos a decir, cierto equilibrio en lo que vendrían a ser las fuerzas de gobierno, pero no las va a traer facilitas. Hay un tema que es un tema muy importante, que es el tema de las calificaciones que nos dan lo que vienen siendo las principales calificadoras. México tiene todavía el grado de inversión. Si a nosotros nos quitan el grado de inversión, que eso no va a pasar en el 24, estaría pasando hasta el 25, y el tema es la deuda de Pemex, toda la parte de Pemex y los bonos que ya se dice que son basura en el término de Pemex, y que el gobierno le sigue apostando a lo que es Pemex y que va a seguir garantizando la deuda de Pemex. Y a nadie nos conviene que Pemex entre en un sistema de impagos o cosas de esas, pero si el problema de Pemex no se soluciona y nos lleva y nos arrastra a una calificación negativa, entonces sí, se nos van a ir las tasas de interés de la deuda, entonces sí se nos va a poner más complicado el hecho de estar recibiendo toda la inversión que estaríamos recibiendo ahorita. Ahorita México es un paraíso para la cuestión de las inversiones. ¿Por qué? Por tener los 2,000 y feria de kilómetros que tenemos con Estados Unidos, porque se habla que incluso que si no se arregla el problema de las armadoras se pueden venir a México, y eso sería un tema increíblemente para la cuestión de México, y no es un largo plazo. No. El problema se puede complicar allá con el tema de la huelga de las armadoras de auto, más toda esa recomposición, porque si hay un tema de Estados Unidos que está peleado con China, donde ya no quiere depender de China. Si se vuelve a cerrar el mundo, ¿dónde debe tener a sus principales proveedores? Los tiene que tener pues del mismo lado del charco, es decir, ni del otro lado del Atlántico ni del otro lado del Pacífico, para efectos de qué es lo que va a suceder. Y si hay una recomposición muy interesante donde México está pues en el lugar exacto, en el punto exacto, aún así con nuestros problemas migratorios, de seguridad, de lo que pudiéramos estar viendo, aún así México sigue dando para más. Entonces, para mí el tema no es lo que estamos haciendo, para mí el tema es lo que dejamos de hacer. ¿Y qué es lo que le criticamos a los gobiernos anteriores? A los gobiernos de la alternancia, al gobierno donde regresó otra vez el partido hegemónico durante más de 80 años, y ahorita que hay otro cambio democrático, pues nos estamos quedando, creo que con mucho que desear en buenas intenciones, no solo en un Estado benefactor, en un Estado creador de condiciones donde pudiera haber mejor educación, mejor salud, y el tema pendiente que van a tener, más seguridad. Exacto. Y sí, fíjate, amigo, cómo en esta parte tocas todos esos puntos relevantes en donde tendría que estarse enfocando el gasto. Sin duda, y lo ha reiterado Curro, ¿no? Como la educación es fundamental porque a partir de ahí justamente le crea mejores condiciones a las personas, nos crea la mejor oportunidad. Y bien se ha planteado de cómo el Estado tiene que crear todas esas condiciones, donde condiciones de empleo, pero las condiciones de empleo
no se las genera al trabajador, se las genera a las empresas, a los patrones. Y a los patrones de alguna manera hay que revisar de qué manera poder estarles aportando. El hecho de dar beneficios sin condición en muchos de los casos, pues en mi opinión a veces se convierte hasta en una parte de corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de tener una presencia con los recursos públicos también en ciertos sectores y que finalmente donde hay que estarle enfocando tenga que ser en aspectos prioritarios. El paquete económico plantea aspectos prioritarios precisamente como la salud, la seguridad, estas condiciones de empleo también, y observar, seguramente ahorita Curro y podemos ir platicando de cuáles son los rubros donde más se ha incrementado, pero se identifican algunos que no son precisamente los prioritarios. Bien podríamos decir de la energía, pero ¿dónde queda la salud? ¿Y dónde queda la seguridad? ¿Y dónde quedan otros aspectos también fundamentales, no? Claro. Fíjate, el gasto para este presupuesto de egresos del 2024 alcanza una cifra récord de los 9 billones 066 mil millones. Nunca habíamos gastado tanto. Pero el 80% de ese gasto está totalmente comprometido y solo nos queda un 20% para poder maniobrar. ¿En qué está ese gasto? En el pago de pensiones, en el gasto federalizado, lo que se tiene que entregar a los estados, y en el costo de la deuda. Entonces, pensiones, deuda y la lana de los estados, ya no hay para dónde hacerse. Nos queda un 20% para invertir en tecnología, en educación. No, ya estamos realmente con un problema. Entonces, no podemos estar cantando victoria de decir, es cuando más gastamos y cuando más dinero nos está cayendo, porque ya habíamos quedado que las autoridades fiscales hacen bien su chamba, aunque no nos guste, hacen su chamba, cae la lana, gastamos un poquito más, pero estamos súper apretados. Eso no te da maniobra para nada. Si estamos en un tema familiar, ¿cómo vamos a cambiar el coche o cómo vamos a mandar a nuestros hijos a una educación, a una universidad que no sea pública, o cómo vamos a invertir en las próximas vacaciones? O sea, ya no hay margen para gastar en otra cosa que no sea pensiones. Y pensiones, el tema, tú ahí si eres especialista en el tema, te vamos a entrevistar en tema de pensiones. La nueva ley que entra en el 97 está cumpliendo 25 años ahorita, y son los 25 años que necesitábamos para yo poderme, vamos a decir, jubilar, ¿cuál es el término? Pensionar con la nueva ley. Volteo a ver lo que hay en mis afores y es las personas que estuvieron cotizando del 97 ahorita, hay voy a redondear, 5% que estuvieron todo el tiempo. El otro 95% estuvo un año sí, un año no, un año sí, un año no. Y de eso no todo el mundo estuvo con el salario real, y de eso, o sea, no va a alcanzar el dinero para lo que va a ser el tema de las pensiones y jubilaciones desde el punto de vista del Afore. Que eso le crea un problema al Estado, porque el Estado antes era el responsable de las pensiones. El Estado va a decir, yo ya no soy responsable, tú debiste de haber ahorrado, no ahorraste, no hiciste, no manejaste, a ver cómo te las ves. Tendrá que estar viviendo la gente ¿con qué? Con la pensión universal, en este caso la que te da, con la mínima garantizada, que es la que tendrán que estarte otorgando cada vez que estemos todos acercándonos a los 65 años. Vamos a hacerle así. Ayer fue su cumpleaños, entonces hay que hacer así como que para agarrar. Y espero que sí esté ahorrando. Todavía tenemos solución. Más tú todavía, ¿no? Porque tiene más tiempecillo que yo. Así nos vamos en orden. Ese va a ser un verdadero problema, y el problema no solo es en México, es un problema mundial. Exacto. El tema de las pensiones. Y por otro lado, el tema de la deuda, donde si se nos va el tipo de cambio para arriba, pagamos pagamos más. Se nos va la tasa de interés hacia arriba, pagamos más. Y si llegamos a perder la parte de inversión, la calificación de inversión, pues entonces el siguiente gobierno, por muchas buenas intenciones que tenga, no le va a alcanzar para gastar como gastó este gobierno, donde pues había muchos guardaditos por ahí, por todos lados, que ya se tomaron todos, ya no hay guardaditos, ya no hay nada. Entonces, el problema, yo lo veo en el corto plazo, de qué va a pasar con el presupuesto que todavía tendrá que dejar este gobierno, ya en un proceso de transición con el siguiente gobierno, donde todo indica que es muy poco probable que haya un cambio en lo que va a ser la forma en lo que puede hacer el partido en el poder.
pero no se las van a ver tan, Así como... tan relajadas como fueron estos seis años que navegaron desde mi punto de vista de muertito, porque sin un solo cambio fiscal, sin nada, todo salió. ¿Qué va a pasar cuando, y estoy hablando sin nada, con una crisis mundial, con el paro que hubo? ¿Por qué? Porque ahora vemos que la decisión fue buena. ¿En qué hacemos? Nada. No te muevas. No te muevas, no te muevas, no respires. Ahora resulta que eso fue una muy buena decisión en términos económicos. No estamos hablando en términos de salud ni en términos de otra cuestión. Pero estamos con una presión durísima para el 2025. Y ya, si este año ya se acabó, este año ya estamos casi en las posadas, o sea, ya estamos pensando en el 24. Bueno, el 25 es el que sí se nos viene. Ahora, color de hormiga, gane quien gane. Sí, evidentemente, porque como tú dijiste, una de las propuestas o de las alternativas que pudieran llegar a dar una solución es, como tú lo platicaste desde el principio de este programa, una verdadera reforma fiscal. Una reforma fiscal que no tenemos desde hace muchos años y que bajo este escenario pues estamos trabajando bajo el mismo contexto, que súbele un poquito, bájale un poquito, pero como tú dijiste, no te muevas, sigues, vas bien, pero en realidad no se ha buscado un fondo que sea eficaz Es que, fíjate, en ese concepto. Y de ahí, desde que yo tengo uso de razón, porque mi vida profesional la he vivido alrededor de los cursos de reformas fiscales. El año que entra cumplimos 44 años de dar ese curso que inició mi papá en 1980. Desde el 80 que hemos venido, cuando entre en vigor lo que viene siendo la ley del IVA y entre en vigor lo que viene siendo la ley que está coordinando todo lo que vienen siendo aportaciones, la ley de coordinación fiscal. Desde esa fecha seguimos definiendo lo que es reforma fiscal. Para el Estado, reforma fiscal es cobrar más y para los particulares es pagar menos. Pero no nos ponemos de acuerdo. Hay una nota, no la traigo, estoy seguro, lo que les voy a contar un choro mareador, pero hace tiempo hubo una manifestación en Dinamarca porque iban a bajar los impuestos. Y la gente decía, no nos bajen los impuestos. Queremos pagar más del 50% de nuestro ingreso en impuestos porque tenemos todo. Bueno, Dinamarca tiene menos habitantes, creo que Ecatepec, ¿no? Entonces, ahí es donde no es proporcional lo que estamos diciendo, pero sí deberíamos de tener una idea de que si voy a estar pagando impuestos, lo mínimo indispensable es salud, educación y seguridad. Ahora ya ni siquiera estamos pidiendo lo que siempre pedíamos, que era la parte del crecimiento económico. Quizás nosotros ya no somos así como que hijos de la crisis. ¿Por qué? Porque cuando éramos chavitos sí veíamos las crisis que les tocó vivir a nuestros papás. Sí. Pero en la parte laboral que a mí me ha tocado, pues hemos transitado en un sistema, vamos a decir, de macroeconomía estable. Claro. Y no queremos regresar a una cuestión de altos índices de inflación, crecimientos negativos así, o así que prolongados. Todo ese tipo de cuestiones no podemos acercarnos a esa parte. Si seguimos despilfarrando el gasto, y por despilfarro estoy hablando en temas de no utilizarlo bien en cuestiones de inversión, salud, seguridad y educación, no en el hecho de que estemos en contra de lo que pudiera ser la pensión o lo que vienen siendo los programas sociales. Simplemente se van a convertir inviables y lo que tenemos que hacer es garantizar que se sigan dando, creando condiciones de crecimiento para que todo mundo siga aportando. Y creo que ahí podemos sí convertirnos en un estado interesante, pero esa es la parte donde yo digo que cómo se va a juzgar a lo que queda de ese gobierno, no por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Sí, realmente es muy, muy importante, muy interesante todo lo que nos platicas, Curro. Yo de manera personal, yo espero y sí le creo en el sentido de que la refinería en algún momento va a venir a solucionar muchos de los temas. Evidentemente los otros pueden ser buenos, pero estamos enfocándolo a un medio de economía diferente a lo que necesita la mayoría de nuestro país, ¿no? No creo que los demás productos o proyectos que se han realizado vengan a solucionar esa falta de dinero.
va a venir o que vengan a ponerle ese dinero que nos va a hacer falta ahorita con el tema que viene para 2024 y 2025, en donde poco a poco empezaremos a ver que se retoman caminos viejos o caminos antiguos en el tema de para poder cumplir, pues hay que pedir. Para poder cumplir hay que pedir. Pero cuánto, no es tanto el pedir, sino tenemos la capacidad de recuperar ese préstamo y de la misma forma que siga teniendo un esquema, como tú decías ahorita, ya no podemos pensar en el esquema de que, bueno, vamos a buscar la manera de ser sustentables en el futuro. Nos van a decir que vayamos a ser un poquito ambiciosos, amigo. Y nos estamos metiendo en temas de naturaleza, de los calores que van a seguir más duro, de las sequías, de la falta de agua y de todo ese contexto, que también lo deberíamos de estar considerando, porque está a la vuelta de la esquina el hecho de llegar a tener problemas mayores en función de lo que nos está tocando vivir como seres humanos. De hecho, estos son conceptos que ya están utilizados y están realmente implementados en temas de los derechos humanos, ¿no? Entonces, realmente, como tú dices, lo estamos dejando de lado porque creemos que nunca nos va a faltar. Creemos que no nos va a pasar. Que no nos va a pasar. Entonces, bajo ese esquema realmente viene un escenario sumamente complicado. Pues, ¿qué nos quedaría a nosotros como contribuyentes, estimado Curro? Como contribuyentes, seguir haciendo lo propio, seguir calculando bien nuestras contribuciones, pagarlas en tiempo. Sí, creo que estamos muy metidos en ese contexto. Sí. Ya nos tienen muy educaditos en cuestión de lo que viene siendo el cálculo y el entero. Creo que sí deberíamos de tener un poquito más de conciencia para exigir un poquito más que nuestros impuestos sean bien aplicados. Muy bien, pues muchas gracias, amigo. Nos despedimos del programa y te agradecemos al máximo. Adiós. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los vemos en la siguiente emisión.